La Iglesia Bautista de Pérez Celedón presenta Vida y Paz, un programa con una palabra sabia para las diferentes áreas de tu vida, basado en la palabra de Dios. Bienvenido a Vida y Paz. Bendiciones, amados, que Dios les bendiga de una manera especial. Es una bendición para nosotros el encontrarnos de nuevo en un programa de Vida y Paz. Soy Eldis Rodríguez, pastor general de la Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón, y es para nosotros una bendición el que nos permitas ingresar a tu hogar a través de este programa y que juntos podamos compartir un consejo de la palabra del Señor que nos ayude a vivir en paz, como lo dice nuestro programa. Nosotros queremos saludar y bendecir también a todas las personas que han estado siguiendo el programa, que nos han escrito, que nos han enviado peticiones de oración para que podamos estar intercediendo por ellos y por sus necesidades, no solamente en el tiempo del programa, sino también fuera del programa. Y estamos agradecidos con el Señor porque sabemos que Dios ha sido bueno y también hemos recibido respuestas positivas al clamor, la intercesión que se ha estado haciendo. Así es que nosotros agradecidos con Dios y agradecidos con ustedes que nos permiten llegar hasta su hogar con este programa de Vida y Paz. Queremos hoy compartir con ustedes un consejo de la palabra del Señor acerca de algo que todos anhelamos y que todos queremos en la vida, tanto en la vida natural, en la vida personal, en lo familiar, en lo económico, y es el estar bien, es el poder vivir una vida tranquila, una vida bendecida, una vida en prosperidad. Queremos hablar hoy acerca de lo que Dios quiere para usted y para mí, pero a la manera de Dios, porque a veces nosotros pensamos que las cosas tienen que ser según lo que yo pienso, según lo que yo creo, según mi manera de pensar, según lo que he aprendido, lo que me han enseñado, y a veces caemos en ser sabios en nuestra propia opinión y no tomar en cuenta el consejo de Dios para poder estar bien, para poder ser dichosos, para poder ser felices, para poder disfrutar de una verdadera bendición. Permíteme decirte que el plan de Dios y el proyecto de Dios siempre ha sido que tú y yo seamos bendecidos, que tú y yo seamos prosperados. Ahora, ¿cuál es el problema que primeramente se da como seres humanos que somos? En que pensamos que cuando se habla de bendición y se habla de prosperidad, lo primero que pensamos es en lo económico, es en hacer billetes, es en producir mucho dinero. Sin embargo, el plan de Dios va más allá. El plan de Dios no se limita a hablar de bendición solamente pensando en finanzas, pensando en dinero, sino que es una bendición general, una bendición global, algo que nos permite tener bienestar personal, bienestar familiar, matrimonial y también, pues lógicamente, el bienestar económico. Pero quiero decirte que ese es el plan de Dios desde la eternidad, y de eso queremos hablar para que podamos juntos trazarnos una idea de cómo el Señor anhela que tengamos esa bendición. Por ejemplo, en la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, en el versículo 22, nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El consejo del proverbista es que nosotros, si entendemos el plan de Dios y el propósito de Dios, vamos a darnos cuenta que el anhelo de Dios es que seamos bendecidos, es que seamos prosperados. De tal manera, dice que podemos hasta enriquecernos, pero que esa riqueza, esa bendición, no va a añadir tristeza, no va a añadir dolor, no va a añadir angustia. ¿Por qué? Porque es conforme al plan y al propósito de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día en muchas vidas, en muchos hogares, en muchas familias? Que cuando hay medios económicos, porque se han esforzado y han luchado para lograrlo, hay dolor, hay tristeza en los hogares. Aún a veces hasta se desintegran las familias por causa del dinero o producir dinero. Hay rencillas en familiares, matrimonios. ¿Cuántas cosas suceden por no haber tomado el modelo de Dios para poder producir esa riqueza, esa bendición
que dice la Escritura, según el consejo del proverbio, que nos enriquece. No solamente es un bienestar personal, no solamente es un bienestar familiar, sino que también financieramente nos enriquece, pero dice que no añade dolor y no añade tristeza con ella. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Que acojamos su modelo. Y el modelo de Dios es un modelo de creer su palabra y obedecer su palabra. Y cuando nosotros tomamos el modelo de Dios, vamos a disfrutar de todo lo que Dios ha declarado y de esa bendición que Él anhela, según el proverbista. Sabes, hay un ejemplo que quiero que analicemos por un momento, que se encuentra en el segundo libro de los Reyes. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, nos narra un acontecimiento, una historia de un hombre llamado Naamán. Naamán era un general del ejército sirio, un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre que había hallado gracia delante del rey de Siria porque había tenido muchos triunfos, muchas victorias, había llevado al ejército a grandes conquistas y eso le permitió a él crear fama, crear popularidad, eso le permitió a él que sus finanzas fueran aumentadas y muchas cosas positivas y muchas cosas buenas. Sin embargo, la Escritura nos narra que este hombre, a pesar de tener tantas victorias, ser tan importante, ser tan popular, tenía un problema, y ese problema solamente se descubría en su casa, y es que dice que Naamán era leproso. Y tener lepra en aquel momento, sabemos lo difícil que era, porque era una enfermedad que no solamente no tenía cura, sino que nos impedía el poder compartir con los seres queridos y con muchas personas que quizás podíamos, hasta que hubiéramos querido celebrar los triunfos, pero no podíamos porque teníamos que manejar eso en secreto. Entonces Naamán podía ser alabado, podía ser elogiado por el rey, por los que estaban bajo su cargo, y podían moverse de una manera tremenda, elogiándolo y alabándole y dándole gloria. Sin embargo, él sabía que no podía públicamente festejar ni decir, porque sabía que era leproso. En su hogar, su esposa sabía que era leproso, y habían ciertas limitaciones que traía esta enfermedad, porque era una enfermedad dolorosa, una enfermedad que poco a poco nos va llevando a la muerte, y Naamán tenía esa condición. Sin embargo, dice la historia que en esos ires y venires y conquistas de los sirios se habían llevado una joven israelita que llegó a trabajar a la casa de Naamán, y cuando ella está en los quehaceres, dándose cuenta de lo que acontece en el hogar, saber lo victorioso que era su jefe, su patrón, saber lo importante que era, lo popular que era, pero también al ver la circunstancia en la cual se encontraba él cuando llegaba a casa y ver su hogar y su familia por ser leproso, ella le dijo a su patrón, a su jefe, la esposa de Naamán, le dice: mi señora, ¿sabe que en Israel, en Samaria, hay un hombre de Dios, hay un profeta de Dios, que si mi señor fuera a verlo, él podría sanarlo? Y entonces dice la Escritura que la esposa de Naamán le habló, le dijo, le contó lo que le había dicho la joven, y él se dispuso a ir a visitar al hombre de Dios. Fue donde el rey le dio cartas, el rey le dio cosas para que llevara, tesoros, regalos para presentarse. Y sin embargo, cuando Naamán llega a Samaria, a la casa del profeta Eliseo, Eliseo le manda a decir con un criado: dígale a Naamán que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán, y él va a ser sano. Pero cuando Naamán escucha aquello, no perdamos de vista que Naamán era importante, Naamán era popular, Naamán era famoso, Naamán tenía su condición, y lo que el profeta hizo no fue de agrado a Naamán. Él pensó que el profeta iba a actuar diferente, él creyó que el profeta iba a salir, iba a invocar a su Dios y que iba a poner la mano sobre él y que él lo iba a sanar con todo un protocolo, pero no fue así, y eso provocó una reacción negativa en Naamán, y él se enojó, se indispuso y comenzó a renegar diciendo: ¿acaso no hay mejores ríos en Damasco donde yo puedo lavarme y poder ser sano? Y cuando él se dispuso a abandonar aquel lugar de la casa del profeta e irse de regreso a Siria, los que venían con él, los que lo acompañaban, sus criados, le dicen: mi señor, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho?
Y él dice, claro que sí. Pues bueno, lo que te está pidiendo es simplemente que vayas y te sumerjas en el río Jordán 7 veces y vas a ser sano. Dice la historia que Naamán reaccionó, volvió en sí y él obedeció la palabra que el profeta había mandado a decir y se fue al río, se sumergió 7 veces y cuando él salió la 7ª vez del agua, salió totalmente sano. ¿Sabes? A veces nuestra altivez, nuestra soberbia, a veces nuestra vanagloria, a veces la fama, a veces el mucho dinero, a veces el muchas cosas nos impiden a nosotros entender el modelo de Dios para poder vivir bien, para poder vivir en paz, para poder vivir bendecidos. Imagínate lo que Naamán estaba recuperando, no solamente su salud, sino que estaba recuperando también el bienestar familiar y el poder disfrutar al lado de su familia de las glorias que le daban los triunfos que él tenía en el ejército y las conquistas que hacía. En aquel momento Naamán reconoció que Jehová era Dios y dio gracias a Eliseo por esto. ¿Sabe, mi amado que está mirando el programa? El plan de Dios, el propósito de Dios desde la eternidad es que usted y yo seamos bendecidos, es que usted y yo vivamos bien, es que usted y yo tengamos una vida estable en lo personal, en lo familiar, en lo económico, pero al modelo de Dios. Y eso es lo que nos cuesta, entender el modelo de Dios, ajustarnos al modelo de Dios para poder disfrutar de la bendición que Dios tiene. Naamán venció su orgullo, Naamán venció su altivez, su soberbia y entendió que le estaban pidiendo algo fácil de hacer y él lo hizo. Déjame decirte a través de Conquistando tu Paz, a veces nosotros estamos acostumbrados a hacer muchas cosas para que nos sean reconocidas y para incluso poder decir que por causa mía o porque yo hice esto o hice lo otro, lo alcancé, lo logré. Sin embargo, el modelo de Dios no es eso lo que quiere. Dios quiere enseñarnos a depender de Él, pero quiere también enseñarnos que si nosotros nos adaptamos al modelo de Él, creemos su palabra y obedecemos su palabra, vamos a tener las bendiciones que Él ha declarado a través de su palabra. Entendiendo la experiencia de Naamán, vamos a poder comprender el plan para tu vida y el plan para mi vida. Vamos a ir, por favor, a otro ejemplo que podemos manejar en el Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo que nos enseña el modelo de Dios para vivir bien, el modelo de Dios para vivir estables, el modelo de Dios para vivir bendecidos y vivir prosperados globalmente en todo lo que Él quiere y lo que deseamos. Porque medita por un momento, ¿de qué nos serviría tener mucho dinero si no podemos comer porque estamos enfermos? ¿De qué nos serviría tener muchos bienes y muchas cosas si no tenemos una familia para disfrutarla? Piensa, ¿de qué nos sirve tener fama, tener popularidad si no tenemos con quién compartirla? Dios nos da la oportunidad a través de lo que Él enseña en su palabra de que sea una bendición global, una bendición general. Así es que atendamos el consejo de Dios, porque el Salmo 1 nos va a enseñar a vivir de tal manera en que todo lo que hagamos prospere. Y nos comienza diciendo el Salmo en el modelo de Dios, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué nos quiere enseñar el salmista? Nos quiere enseñar que hay un estilo de vida que no produce bendición. Hay un estilo de vida que no nos hace dichosos. Hay un estilo de vida que no nos hace prósperos. Hay un estilo de vida que no honra a Dios, que no agrada a Dios, que no está dentro del plan y del modelo de Dios, y que al nosotros tener ese estilo de vida y esa práctica no nos hace felices, no nos hace dichosos, sino que por el contrario, más bien tendemos a que todo se pierda, a que todo se distorsiona. La vida, la familia, las finanzas, todo se desperdicie y todo se invierta mal. Pero dice que es dichoso, que es feliz el hombre que no anda según el consejo de los malos, el hombre que no actúa según el mal consejo, sino que aunque lo escuche, se retiene, se detiene y no practica, no vive, no hace según ese mal consejo que recibe, porque generalmente el mal consejo va a ir enfocado en deshonrar a Dios o en hacer cosas que no le agradan al Señor, desobedecer a Dios. Significa entonces que si yo analizo mi estilo de vida, si yo analizo la conducta que estoy teniendo, eso me va a decir si voy a vivir feliz, si voy a vivir bendecido, prosperado, si todo me va a salir bien, o es lo contrario. Entonces yo tengo que analizar
el consejo que estoy viviendo, que estoy practicando. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Déjame decirte que el camino de pecadores no deja nada bueno, no deja nada positivo. Podemos encontrar a mucha gente destruida por causa del pecado. Algunos con enfermedades, algunos atados a diferentes vicios, algunos incluso hasta presos. ¿Por qué? Porque han hecho cosas incorrectas, indebidas, por diferentes circunstancias. Pero ese camino de pecadores, ese camino de desobediencia, ese camino de rebeldía, no está produciendo nada positivo en las personas, y quiere decir que si nosotros caminamos en camino de pecadores, no vamos a alcanzar la dicha, la felicidad, la paz, la armonía, la bendición que Dios ha determinado que recibamos según su propósito, según su plan y según lo que Él quiere. Pero dice también que no se siente en silla de escarnecedores. O sea, que ese estilo de vida de sentarse en silla de escarnecedores no honra a Dios tampoco. Un hombre, una persona que le gusta humillar a otras personas, que le gusta burlarse de otras personas, que le gusta calumniar a otras personas, levantar falso a otras personas, ver la condición que tienen para hacer burla de ellos, escarnecer. Eso no honra a Dios, eso no agrada a Dios, y eso no está dentro del plan y el propósito de Dios. Significa que según lo que el salmista nos está enseñando, el hombre bienaventurado, el hombre dichoso, la mujer dichosa, la mujer bienaventurada, feliz, es aquel hombre, aquella mujer que no practican estas cosas, que no tienen este estilo de vida, sino que por el contrario van a deleitarse y van a buscar el consejo que realmente es importante, el consejo que se encuentra en la palabra de Dios, que nos va a permitir conocer un estilo de vida, una conducta diferente a la que muchos practican, y nos va a permitir honrar a Dios de tal manera que vamos a tener el cumplimiento de las promesas de su palabra. Entonces el versículo 2 nos enseña lo que agrada a Dios, lo que a Dios le gusta, y lo que debemos de hacer nosotros para poder cambiar ese estilo de vida que quizás hemos tenido o que vemos en otras personas, y que nos va a ayudar a marcar la diferencia, honrar a Dios para alcanzar la misericordia del Señor. Y dice que dejando esas cosas atrás, dice que sino que se deleita, dice sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Significa que el bienaventurado, el varón feliz y dichoso, es aquel que no practica aquellas cosas que hemos hablado, sino que por el contrario toma como deleite para sí el disfrute, el conocer, el vivir, el practicar lo que el consejo de la palabra de Dios nos da. Y cuando nosotros practicamos lo que la palabra de Dios dice, entonces nosotros vamos a tener un estilo de vida diferente, una conducta diferente. En lugar de criticar, en lugar de murmurar, en lugar de burlarnos, en lugar de humillar, vamos a tener una actitud más bien de ayuda, una actitud de amar al prójimo, de amar lo que tenemos, de amar lo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros conocemos la palabra, vamos a conocer el consejo de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, para la familia. Y eso nos va a permitir corregir las cosas que hemos venido practicando o viviendo que no son buenas y que no agradan al Señor. Deleitarnos en la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, disfrutar la palabra, meditar en ella, nos va a permitir conocer el propósito, el plan, la voluntad de Dios. Y además de eso, nos va a permitir conocer lo que agrada a Dios, lo que honra a Dios y lo que no. Y de paso también nos va a permitir conocer las promesas que Dios ha establecido desde el principio. Y lo que leímos en el proverbio, cuando dice que la bendición de Jehová hasta nos enriquece y no añade tristeza con ella, es algo que vamos a disfrutar cuando nosotros abrazamos la palabra de Dios para creerla y obedecerla. ¿Qué le sucedió a Naamán? Mientras estuvo él tratando de hacer las cosas según su voluntad, según su orgullo, su soberbia, su altivez, según lo que él conocía, no logró nada. Pero cuando él se decidió a creer la palabra que el profeta le dio y a obedecerla, sumergiéndose 7 veces en el río, él recibió su sanidad y todo su entorno cambió, y aún su vida cambió, la vida familiar, la vida personal, porque ahora iba a poder disfrutar de lo que antes no podía. ¿Por qué? Porque creyó y obedeció la palabra. El Salmo 1 nos dice que si nosotros abrazamos la palabra de Dios, que si nos deleitamos en la palabra de Dios, que si allí está nuestra delicia, nuestra práctica, nuestra vida, nuestra conducta va a cambiar de tal manera que vamos a agradar a Dios y vamos a honrar a Dios, y eso va a tener un resultado, que es lo que nos continúa diciendo el salmista en el versículo 3. Un resultado de ¿qué? De negarnos al estilo de vida
que declara el versículo 1, de abrazar el estilo de vida que nos relata el versículo 2, conforme a la palabra del Señor. Vamos a tener como resultado lo que nos enseña el versículo 3. Entonces quiere decir que un hombre dichoso, bienaventurado, es aquel que se niega a hacer lo malo, que vive de acuerdo al consejo de Dios, y entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué significa esto? Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de ver un árbol que ha sido plantado a la cercanía de un río, a la ribera de un río, de una quebradita. Hemos visto cómo el árbol se mantiene frondoso, se mantiene verde, se mantiene agradable. Y eso es lo que la palabra promete cuando usted y yo tomamos el modelo de Dios para ser bendecidos. Una vida bendecida es una vida buena, es una vida sana, es una vida saludable. ¿Qué vemos en un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Un árbol saludable, que da buena sombra, un árbol verde, un árbol que se ve bien, su apariencia y su todo. Y eso es lo que, con eso nos compara el salmista a aquellos que nos apartamos del mal y comenzamos a caminar según la palabra del Señor. Nos compara con árboles plantados junto a corrientes de aguas. ¿Por qué? Porque en Israel había la circunstancia de que el suelo era muy desértico y muy arenoso, y entonces para que los árboles pudieran verse bien era necesario sembrarlos junto a las corrientes de las aguas, y eso les permitía a ellos tener árboles frondosos. Árboles, dice, no solamente nos compara, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que se verá saludable, agradable, que tiene vida. Dice que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Vamos a ser fructíferos, vamos a poder multiplicarnos, vamos a poder ser de ayuda para muchos y para otros. ¿Por qué? Porque vamos a obedecer lo que la palabra dice. Y sobre todo el versículo termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. Hay una promesa de Dios, hay dentro del plan, hay una promesa. Algo que Dios ha establecido es que aquel hombre que se niega a lo malo, aquel hombre que camina según su palabra, dice que todo lo que hace prosperará. O sea, que se verá saludable, se será fructífero y todo lo que hace prosperará. ¿A quién no le gusta prosperar? ¿A quién no le gusta la prosperidad? Pero repito, la prosperidad en Dios es una prosperidad general, una prosperidad personal, una prosperidad familiar y una prosperidad económica. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para alcanzar esta prosperidad, para verme bien, para ser fructífero, para ser saludable y para que todo me salga bien? Bueno, negarme a lo que dice el versículo 1 del Salmo, abrazar lo que dice el versículo 2, y voy a tener como resultado lo que dice el versículo 3. Seré como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si tú me has entendido que el plan de Dios es diferente a lo que el hombre piensa, a lo que el hombre se imagina, a lo que el hombre quiere hacer, y me permites a través de este programa hacer una oración contigo para que podamos acercarnos al Señor y comprometernos con Él, para que Él pueda manifestar su gloria, su poder, al ver nuestra actitud de cambio, y que podamos nosotros decir, yo quiero la bendición que Dios promete en su palabra. Allí donde estás, quizás tienes tu familia al lado, porque esto involucra a la familia. Juntos, digámosle de esta manera al Señor: Señor, yo entiendo por tu palabra que la bendición que tú quieres que tengamos es una bendición general, una bendición personal, familiar y económica, y yo quiero disfrutar de eso. Y entiendo que para ello me es necesario acercarme a ti, acercarme a tu palabra, y yo quiero conocerte y conocer tu palabra para poder disfrutar, Señor amado, de honrarte, de agradarte y del cumplimiento de las promesas que están declaradas en la palabra, para mi bienestar y para el bienestar de mi familia. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que Dios es bueno, que Dios te ama, y que el propósito de Dios tendrá cumplimiento en tu vida y en tu casa. ¿Qué tengo que hacer yo? Agarrar la palabra de Dios, hacerla parte de mí, y eso me va a ayudar a conocer y a disfrutar de las promesas que el Señor ha declarado. Déjame decirte que queremos saber de ti en nuestro programa, y saber de ti también en la congregación que pastoreamos. Recuerda que estamos contigo a las oficinas de IC Colby en Pérez Celedón, Costa Rica, y esperamos conocerte, esperamos saber de ti, poder saludarte y poder darte un abrazo acá en nuestra congregación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo, y te espero en nuestro próximo programa de Vida y Paz.
Vida y Paz, el programa que te brinda un consejo basado en la palabra de Dios, bajo la producción de la Iglesia Bautista de Pérez Celedón. Acompáñenos todos los lunes a las 7 de la noche, con repetición los sábados a las 9 de la mañana por Canal 14. Vida y Paz. Llegamos al final de Vida y Paz. Esperamos haya sido de tu agrado y te esperamos en nuestro próximo programa, Vida y Paz, bajo la producción de la Iglesia Bautista de Pérez Celedón, guiados por la palabra de Dios.